Un gusto saludarlos, estimados alumnos. Soy el doctor Álvaro Ocio. Vamos a tocar el segundo tema en relación al segundo lote, que es la fisiopatología cardiopulmonar. En esta presentación vamos a desarrollar lo que es la fisiopatología de las arritmias. Un tema bastante importante y sobre todo que vamos a tocar puntos iniciales y fisiológicos para que les puedan ayudar en los temas a venir. Como introducción, tenemos que una arritmia cardíaca es un latido irregular del corazón. Los problemas de ritmo cardíaco, llamado arritmias cardíacas, ocurren cuando los impulsos eléctricos que coordinan los latidos del corazón no funcionan en forma adecuada. Esta señalización defectuosa hace que el corazón lata demasiado rápido, que produce una taquicardia, o demasiado lento, una bradicardia, o de forma irregular. Las arritmias cardíacas pueden hacer que tengan una sensación de aleteo corazonal acelerado. Algunas pueden ser inofensivas y otras que pueden repercutir a nivel del sistema general. Sin embargo, algunas pueden provocar signos y síntomas molestos y que a veces ponen en riesgo la vida. Sin embargo, a veces es normal que una persona tenga un ritmo cardíaco lento o rápido. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca puede aumentar con el ejercicio o disminuir durante el sueño. El tratamiento de las arritmias cardíacas pueden incluir medicamentos, procedimientos con catéter, dispositivos implantados o cirugía para controlar o eliminar los latidos cardíacos rápidos, lentos o irregulares. Un estilo de vida saludable para el corazón puede ayudar a prevenir los daños cardíacos que puedan desencadenar ciertas arritmias cardíacas. El potencial de acción en el miocardio. Teniendo un recuerdo fisiológico, acá tenemos la imagen del potencial de acción, donde obviamente tenemos las siglas de EM como el potencial de reposo, el ET como el umbral de potencial de acción. Tenemos las diferentes fases del potencial de acción del 0 al 4. La fase 0 obviamente representa la despolarización con la apertura de los canales de sodio. La fase 1, la repolarización temprana, con la inactivación de los canales de sodio y apertura de los canales de calcio y los canales rápidos de potasio. La fase 2 o meseta es una fase plana donde la conductancia está decrecida, por tanto no puede haber despolarización. La fase 3, donde habrá apertura de los canales de potasio, está fluyendo hacia afuera, por ende su activación y la inactivación del calcio es que está fluyendo hacia adentro. La fase 4 o de reposo, que corresponde a la que el potencial de membrana es mantenido entre menos 50 y menos 90 debido a que están desplazando corrientes internas y el tejido tiene un marcapaso de tipo de canales de influjo lentos de cationes. En esta fase se podría causar despolarización diastólica al brindar automatismo al miocardio, es decir, las aperturas de las bombas de sodio-potasio ATPase. En el electrocardiograma, las derivaciones cardíacas son el registro de la diferencia de potenciales eléctricos entre dos puntos, ya sea entre dos electrodos, una derivación bipolar, o entre un punto vital y un electrodo, derivación monopolar. Es importante obviamente saber que las derivaciones cardíacas no se deben analizar por separado, sino en el conjunto de todo el electrocardiograma, pues cada derivación es un punto de vista distinto del mismo estímulo eléctrico. En dependencia del plano eléctrico del corazón que registren, nos encontramos con las derivaciones de las extremidades, plano frontal, y las derivaciones precordiales, plano horizontal. Las derivaciones de las extremidades del plano frontal se las denomina así a estas, ya que en el electrocardiograma se obtienen de los electrodos colocados en las extremidades. Estas derivaciones aportan datos electrocardiográficos del plano frontal, no de los potenciales que se dirigen hacia adelante o hacia atrás. Las derivaciones de las extremidades se dividen en
derivaciones bipolares, también llamadas clásicas de Einthoven, y derivaciones monopolares aumentadas. Estas derivaciones bipolares estándar son las derivaciones cardíacas clásicas del electrocardiograma, descritas por Einthoven. Registran la diferencia de potencial entre dos electrodos ubicados en extremidades diferentes. Tenemos D1, acá tenemos que O1, que es la diferencia de potencial entre el brazo derecho y el brazo izquierdo. Su vector está en dirección a 0 grados. D2 o 2, diferencia de potencial entre el brazo derecho y pierna izquierda. Su vector está en dirección a 60 grados. D3 o 3, diferencia de potencial entre el brazo izquierdo y pierna izquierda. Su vector está en dirección a 120 grados. El triángulo o ley de Einthoven. Las tres derivaciones bipolares forman en su conjunto lo que se denomina un triángulo de Einthoven, que es el inventor del electrocardiograma. Estas derivaciones guardan una proporción matemática que refleja la ley del autor, que nos indica que D2 es igual a D1 más D3. Esta ley es de gran utilidad cuando se interpreta el electrocardiograma, ya que permite determinar si los electrodos de las extremidades están bien colocados, pues si se varía la posición de algún electrodo, esta ley no se cumpliría, permitiéndonos indicar que el electrocardiograma que ha sido tomado está mal realizado. Ahora tenemos las derivaciones monopolares aumentadas. En el electrocardiograma, las derivaciones monopolares de las extremidades reflejan la diferencia del potencial entre un punto teórico con el centro del triángulo de Einthoven, con valor de 0 y electrodo de cada extremidad, permitiendo conocer el potencial absoluto en dicho electrodo. A estas derivaciones en un inicio se las nombró BR, BL y BF. La B significa vector. R, obviamente por en inglés right, derecha. L, izquierdo por left. Y F, pie o foot en inglés. Posteriormente se les añadió una A minúscula que significaba amplificada. Las derivaciones monopolares actuales están amplificadas con respecto a las iniciales, donde tenemos ABR, donde su potencial absoluto del brazo derecho, su vector está en dirección a menos 150 grados, el ABL, donde el potencial absoluto del brazo izquierdo, su vector está a menos 30 grados, el ABF, donde su potencial absoluto de pierna izquierda, su vector está en dirección a 90 grados. Las derivaciones que vamos a ver a continuación son las derivaciones precordiales del electrocardiograma. Estas se dividen en 6. Se denominan con V mayúscula y un número del 1 al 6. Son derivaciones monopolares que registran el potencial absoluto del punto donde está colocado el electrodo del mismo nombre. Son las mejores derivaciones del electrocardiograma para precisar las alteraciones del ventrículo izquierdo, sobre todo de las paredes anterior y posterior. En el electrocardiograma normal, las derivaciones precordiales, los complejos QRS son predominantemente negativos en las derivaciones B1 y B2 y predominantemente positivos en B4 a B6. Entonces aquí tenemos las derivaciones del 1 al 6. La B1, esta derivación registra los potenciales de las aurículas, de parte del tabique y la pared anterior del ventrículo derecho. El B2, el electrodo de esta derivación precordial, está encima de la pared ventricular derecha. Por tanto, la onda R es ligeramente mayor en B1. El B3 es una derivación transicional entre potenciales izquierdos y derechos del electrocardiograma. El B4, el electrodo de esta derivación, está sobre el ápex del ventrículo izquierdo,
donde es mayor su grosor. El B5 y B6, estas derivaciones están situadas sobre el miocardio del ventrículo izquierdo, obviamente cuyo grosor es menor al del B4. Cada una de las 12 derivaciones cardíacas registra una información concreta de las distintas zonas del corazón. Es por eso que agrupamos las derivaciones del electrocardiograma dependiendo de la pared del corazón que tratamos de tener una mayor información. Esto tiene principal relevancia sobre todo en los futuros temas que vamos a pasar a ver. Por ejemplo, en la cardiopatía isquémica, tanto en el infarto agudo de miocardio. Obviamente tenemos diferentes lesiones que se va a provocar. Entonces hay que correlacionar los puntos de las derivaciones con las posibles lesiones a nivel de lo que es las paredes, tanto que pueden ser derechas, anteriores, laterales o inferiores. Por ejemplo, como podemos ver en los ejemplos y en las gráficas, las derivaciones derechas están correlacionadas con B1 y B2, ventrículo derecho, y septo interventricular. Derivaciones anteriores B3 y B4, pared anterior del ventrículo izquierdo. Derivaciones laterales bajas B5 y B6, pared lateral baja. Derivaciones laterales altas D1 y ABL, pared lateral alta. Derivaciones inferiores 2, 3 y ABF, pared inferior. Para confirmar alteraciones del ventrículo derecho es recomendable obviamente realizar además las derivaciones derechas, que es B3R, B4R, B5R y B6R. Las alteraciones de la pared posterior se observan en B1 y B3 como imágenes especulares. Es recomendable siempre realizar las derivaciones posteriores para contrastar la información de ambas. Estas derivaciones y sus correlaciones con las diferentes paredes les va a servir muchísimo en relación a las posibles lesiones que puedan tener el corazón y la información que nos brinda el electrocardiograma. Para entender las arritmias cardíacas necesitamos tener una muy buena base fisiológica. Es por eso que vamos a tocar la conducción cardíaca fisiológica. Como podemos ver en este gráfico, en el sistema de conducción cardíaca consisten en los siguientes elementos. El nódulo sinusal o sinoauricular. Se encuentra en la aurícula derecha cerca de la entrada de la vena cava superior. Este es el marcapaso natural del corazón. Inicia todos los latidos del corazón y determina su ritmo cardíaco. Los impulsos eléctricos del nodo sinoauricular se dispersan por todas las aurículas y estimulan a estas para que se contraigan. Posteriormente tenemos el nodo aurículo-ventricular o nodo también de Ashok-Tawara. Es que se encuentra al otro lado de la aurícula derecha, cerca de la válvula aurículo-ventricular. El nodo aurículo-ventricular sirve como una puerta eléctrica a los ventrículos. Este retarda el paso de los impulsos eléctricos hacia los ventrículos. Este retraso es para asegurar que las aurículas hayan expulsado toda la sangre a los ventrículos antes de que los ventrículos se contraigan. El nodo auriculoventricular recibe señales del nodo sinoauricular y las pasa al haz de His. Este haz entonces se divide en una rama derecha y en una rama izquierda, las cuales conducen los impulsos hacia el ápice del corazón. Estas señales entonces pasan a las fibras de Purkinje dirigiéndose hacia arriba y se dispersan por el miocardio ventricular. Las actividades eléctricas del corazón se pueden grabar en forma de un electrocardiograma, por sus siglas ECG o EKG. El electrocardiograma es una grabación compuesta de todos los componentes en el potencial de acción producidos por los nodos y células del miocardio.
Pero entrando a las definiciones, tenemos que saber qué es una onda y la diferencia entre intervalos y segmentos para que puedan comprender los mismos. Una onda son las distintas curvaturas que tiene el trazado del electrocardiograma hacia arriba o hacia abajo. Son producto de los potenciales de acción que se producen durante la estimulación cardíaca y se repiten de un latido a otro, obviamente salvo alteraciones que vamos a ver durante el desarrollo del tema. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un intervalo y un segmento? Un segmento es la línea isoeléctrica que une una onda con otra, pero sin incluir ninguna de ellas. Como podemos ver aquí, el segmento PR une lo que es la onda P con la onda R, pero sin incluir ninguna de las dos ondas. ¿A qué llamamos intervalo? Intervalo es la porción del electrocardiograma que incluye un segmento además de una o más ondas. Como podemos ver acá, el intervalo PR comienza desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS, pero incluye la onda P. Esa es la diferencia que tienen que tener ustedes bien definida. En esta diapositiva tenemos tanto las ondas, segmentos e intervalos que conforman el electrocardiograma. Cuando las aurículas se llenan de sangre, el nodo sinoauricular se dispara. Las señales eléctricas se dispersan por todas las aurículas y causan que se despolaricen. Está representada por la onda P del electrocardiograma. La contracción auricular o sístole auricular ocurre más o menos en unos 100 milésimos de segundos después del inicio de la onda P. Posteriormente tenemos el segmento PR, que corresponde al periodo de repolarización de las aurículas. Tenemos al complejo QRS, que marca la activación del nodo auriculoventricular y representa obviamente la despolarización de los ventrículos. Desglosando cada una de las ondas del complejo QRS, la onda Q corresponde a la despolarización del tabique interventricular. La onda R corresponde a la despolarización de la masa principal de los ventrículos. La onda S representa la última etapa de la despolarización ventricular en la base del corazón. Posteriormente tenemos el segmento ST, que refleja la fase inicial de la repolarización del miocardio ventricular y tiene la forma de una línea isoeléctrica en las derivaciones de los miembros y precordiales del ventrículo izquierdo. Tenemos la onda T, que representa la repolarización justo antes de la relajación ventricular o diástole ventricular. También tenemos la onda U, habitualmente es positiva, de escasa amplitud, y sobre todo aparece en las derivaciones precordiales después de la onda T. Su significancia representa la repolarización de los músculos papilares. Tenemos el intervalo PR. El intervalo PR representa la despolarización auricular y el retraso fisiológico que sufre el estímulo a su paso por el nodo auriculoventricular. Se mide desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q o de la onda R. Su valor normal es de 0.12 a 0.20 segundos. En casos como el síndromes de preexcitación, el intervalo PR puede estar acortado y esto representa una conducción auriculoventricular acelerada. En los bloqueos auriculoventriculares como el de primer grado, el intervalo PR está alargado. Esto representa una conducción auriculoventricular enlentecida. Posteriormente tenemos el intervalo QT. El intervalo QT representa una sístole ventricular eléctrica, o sea, el conjunto de la despolarización y la repolarización de los ventrículos. Su medida puede variar de acuerdo a la frecuencia cardíaca, por lo que es recomendable ajustar su valor a la misma. Ya teniendo el repaso fisiológico, entramos en materia de la fisiopatología como tal de las arritmias. Se ha descrito cuáles son los mecanismos de las arritmias cardíacas.
en los trastornos de la formación del impulso, que se puede dividir en automatismo, que a la vez se subdividen en automatismo normal alterado y el automatismo anormal. Y tenemos la actividad desencadenada, que se divide en postpotenciales tardíos y postpotenciales precoces. También tenemos los trastornos de la conducción del impulso, caracterizados por los fenómenos de reentrada anatómica y la reentrada funcional. Antes de hablar de los trastornos del automatismo, es importante definir este concepto. ¿Qué es el automatismo? El automatismo se va a definir como a la capacidad de una célula para sufrir despolarización espontánea hasta alcanzar un voltaje para generar un potencial de acción. En resumidas cuentas, esto se refiere a que hay células que pueden despolarizarse en forma espontánea. A esto se refiere el automatismo. Si recordamos lo que habíamos llevado en el electrocardiograma en diapositivas anteriores, en nuestro corazón existen básicamente dos tipos de células. Las células marcapasos, que forman un sistema de conducción especializado en la formación y propagación de impulsos eléctricos. Este tipo de células tienen la propiedad de automatismo. Y otro tipo de células, que son las células musculares de las aurículas y de los ventrículos, que carecen de automatismo y únicamente tienen esa función de células de trabajo, porque solamente participan en los fenómenos de contracción muscular. Todo esto es importante porque cuando hablamos de trastornos de automatismo, precisamente vamos a hablar de un desbalance o de una alteración de cualquiera de estos dos tipos de células, tanto del marcapaso o de las que son trabajadoras definitivamente. Hay que recordar que el potencial de acción cardíaco de las células, de estas células marcapaso, es un potencial de acción cardíaco donde solamente el que nos va a importar, y hay que recordar, es en el que la fase 4 va a estar determinado por este automatismo. Recuerden esa parte. Este automatismo va a estar sobre todo muy relacionado con la fase 4 del potencial de acción. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a determinar el tiempo en el cual se va a iniciar un nuevo potencial de acción cardíaco, ya que este potencial en esta fase 4 va a estar determinado por la apertura de determinados iones de canales iónicos, como es el caso de los canales de sodio y de potasio, y también los canales de calcio. Cuando se lleva a cabo este intercambio de iones entre el medio intracelular, este vence a un potencial de umbral y se puede iniciar la despolarización de esta célula, y una vez que se despolariza, esta se vuelve positiva y se puede volver a repolarizar mediante la salida de potasio. La despolarización va a estar mediada por la entrada de calcio y la repolarización por la salida o el aumento del potasio, ya una vez que se realiza hasta hacer una vez más que esta célula esté lista para iniciar un potencial de membrana. Básicamente existen tres tipos de anomalía o trastornos del automatismo. Puede existir un automatismo normal, alterado por un aumento o disminución de la actividad de las células marcapaso. Puede existir también un automatismo normal de células musculares, auriculares o de ventrículos. Es decir, que si se fijan en estos dos tipos de células que carecen de automatismo en forma fisiológica, pero en este caso van a adoptar esta propiedad de forma anormal y una actividad desencadenada, entonces vamos a hablar de una despolarización que puede ser temprana o tardía, y que son básicamente despolarizaciones que ocurren durante la fase de repolarización celular. En este caso se generan despolarizaciones antes de lo debido, y por ende, sea esta actividad es desencadenada de igual manera en lo que vamos a hablar sobre de esta dependencia de los flujos de entrada de calcio, potasio y de sodio.
En el automatismo normal alterado, sobre todo sabemos que en nuestro cuerpo existen lo que son las células de los marcapasos sinauriculares y es el que define sobre todo la frecuencia cardíaca normal, que oscila entre 60 a 100 latidos por minuto. Precisamente el nodo sinoauricular es el marcapaso fisiológico o nativo, porque mantiene una tasa de despolarización mayor en comparación con las demás células de marcapaso. Es decir, en el sistema de conducción eléctrico cardíaco, esta actividad va a dar que a nivel del nodo auricular va a estar determinada por factores neurohormonales en donde van a participar nuestro sistema nervioso autónomo, porque nuestro sistema, recordemos que está conformado por el sistema simpático y parasimpático. Estos dos van a liberar tanto catecolaminas como acetilcolina respectivamente, y estos dos actúan como factores neurohumorales que modulan la frecuencia cardíaca mediante la actividad del nodo sinoauricular. Estos dos factores van a determinar la automaticidad de estas células a nivel del nódulo sinoauricular, en el caso de las catecolaminas provenientes del sistema nervioso simpático, que van a favorecer un aumento de la automaticidad, y en el caso de la acetilcolina proviene del sistema nervioso parasimpático. ¿Y qué va a ocurrir? Van a producir una disminución de esta automaticidad, como que van a favorecer esta disminución de lo que es la frecuencia cardíaca. También se va a dar la estimulación simpática, que van a liberar las catecolaminas, entre ellas la noradrenalina y adrenalina, mismas que tienen afinidad con los receptores beta-1 adrenérgicos. Una vez que estos receptores beta-1 adrenérgicos se activan, van a favorecer la entrada de calcio al medio intracelular. Y si recordamos, el calcio es un ion que participa en la pendiente ascendente de la fase 4 de despolarización en una célula de marcapasos. Es decir, en el potencial de acción que acabamos de mencionar anteriormente, la fase 4 va a estar mediada también por el calcio. Si se aumenta el calcio, va a favorecer esta pendiente ascendente, y si está muy ascendente va a dar un potencial de acción cardíaco que va a determinar un nuevo latido cardíaco. Es decir, hay otros factores que pueden contribuir. Estos son los factores metabólicos, entre los cuales podemos tener la hipoxia, también tenemos la hipocalcemia. Estos dos factores pueden favorecer un aumento de este potencial de membrana de estas células cardíacas si se da en un momento que éstas vuelven a hacerse menos negativas y por ende es más fácil de iniciar una despolarización. También existen fármacos como la atropina, que es un fármaco que tiene las propiedades anticolinérgicas al ser un inhibidor antagonista de los receptores muscarínicos. Si se inhibe esta acción, a nivel parasimpático se disminuye este efecto en la disminución de la automaticidad y por ende va a aumentar la misma. En relación a los factores que disminuyen la automaticidad, tenemos la estimulación parasimpática, que ya habíamos mencionado que va a liberar la acetilcolina. Esta, a su vez, va a ligar a los receptores muscarínicos, mismos que van a favorecer la permeabilidad de potasio hacia su salida. Si se aumenta esta probabilidad de que el potasio salga, entonces vamos a empezar a ver que estos iones van a estar en el medio extracelular y se va a regularizar esta entrada de las células y salen muchos, es decir, muchos iones de potasio. Es decir, va a entrar en un estado de hiperpolarización y esto se va a volver muy negativo. Por ende, estos valores muy negativos también se pueden dar
por fármacos como los beta bloqueantes, que tienen un mecanismo similar a lo anterior, que si se bloquea la actividad del sistema nervioso simpático, y el efecto va a ser una disminución de la automaticidad. Ejemplo de arritmias que pueden ser causadas por este mecanismo son la taquicardia y la bradicardia sinusal. Estos dos ejemplos son claros de una alteración en un automatismo normal alterado. Tengan en cuenta de que este automatismo normal alterado se da en células especializadas o también llamadas células marcapaso. ¿Está bien? Aquí tenemos un ejemplo de la estimulación simpática, en la cual se puede aumentar la frecuencia cardíaca y como que se puede ver que en la misma, si se presentara en una estimulación parasimpática, se disminuye la frecuencia cardíaca. En todo caso, ante una estimulación cardíaca simpática, se liberan catecolaminas como la noradrenalina y adrenalina, y estas dos modulan lo que es la fase 4 del potencial de acción, en donde intervienen en el automatismo, y si hay un aumento en el calcio por estas dos catecolaminas, la pendiente se tiende a ascender, como pueden ver. Y si esta ascensión es más fácil, es decir, que estas dos sustancias producen una forma ascendente, es más fácil que se pueda iniciar un nuevo potencial de acción, porque se vence el potencial umbral de esta célula, que es alrededor de unos menos 40 a menos 50. Si se vence este potencial umbral, es fácil iniciar una nueva despolarización, y después la repolarización, por ende se da un buen potencial cardíaco. Lo contrario pasa ante una estimulación. En una estimulación parasimpática se ve que la acetilcolina va a interactuar con los receptores muscarínicos, y esto va a favorecer a la permeabilidad del potasio, es decir, que va a salir el potasio de la célula, y esto va a producir que sea hiperpolarizada y que esta pendiente se fije y tiende a hacerse menos ascendente, como podemos ver. Entre menos ascendente sea, más tardada va a ser el inicio de un nuevo potencial de acción cardíaco, y por ende va a disminuir lo que es la frecuencia cardíaca. Ahora bien, ¿qué pasa cuando fallan nuestros marcapasos nativos? ¿Qué pasa cuando nuestro nodo sinoauricular empieza a suprimirse o deprimirse? Si recordamos, todas las células que forman parte del sistema de conducción eléctrico cardíaco también tienen la capacidad de actuar como células de marcapaso. Son células de marcapaso, de hecho, solo los que tienen solamente el nódulo sinoauricular, al tener una mayor tasa de despolarización, y es el que va a adoptar el marcapaso fisiológico o nativo del corazón. Pero ¿qué pasa si este disminuye o se suprime? Las demás células de nuestro sistema de conducción eléctrico también pueden adoptar lo que es esta propiedad de marcapasos, es decir, pueden ser marcapasos latentes o marcapasos ectópicos. En este caso, pueden tomar el control de la generación de los impulsos eléctricos. Y cuando se genera un impulso generado por alguno de estos marcapasos latentes, se le va a denominar como un latido de escape. Si se genera una serie continua de este tipo de latidos de escape, vamos a tener lo que se llama el ritmo de escape. Y eso es importante porque el hecho de que nuestro que este nodo sinoauricular deje de funcionar, existe la posibilidad de que nuestro sistema de conducción eléctrico cardíaco trate de compensar esta pérdida funcional y se mantenga una frecuencia cardíaca al menos estable para sobrevivir.
De otro modo, imagínense si falla el nodo sinoauricular y no hay ningún mecanismo compensatorio. Entonces el corazón tendría frecuencias cardíacas muy bajas que podrían ser incluso catalogadas como patológicas y por ende incluso podríamos llegar a fallecer. Pero gracias a esta compensación de los marcapasos latentes y los latidos de escape y ritmos de escape es posible mantener una frecuencia cardíaca por lo menos estable para seguir viviendo. Nuestro sistema de conducción eléctrico cardíaco puede adoptar una tasa de despolarización aún mayor al nódulo sinoauricular. Pero ojo, aquí el nódulo sinoauricular se encuentra íntegro. No hay ninguna alteración. Pero ¿qué va a pasar aquí? Estos marcapasos latentes van a tener una mayor tasa de despolarización, que hace que que el nodo sinoauricular no tenga un efecto de marcapaso, porque hay algunos que son más potentes o más rápidos, que en este caso vamos a tener el concepto llamado latido ectópico, que va a ser definido como un impulso prematuro generado por un marcapaso latente. Estas células generan una serie de latidos ectópicos similares a lo que vamos a llamar también, lo que habíamos mencionado, un ritmo ectópico. ¿Cuáles son las causas de estos fenómenos? Las causas son una elevación de catecolaminas, hipoxemia, isquemia, trastornos hidroelectrolitos y una toxicidad por fármacos como la digoxina. Entonces, el nodo sinoauricular se encuentra íntegro, solamente que hay marcapasos ectópicos o latentes que son más rápidos. Y esto es muy importante. Entonces deben tener este concepto muy importante sobre qué es un latido ectópico y qué es un ritmo ectópico. Y además que cuando falla lo que es nuestro nodo sinoauricular, hay diferentes células dentro de este sistema de marcapasos que pueden asimilar o asumen el control para que nos repercuta en nuestro organismo. ¿A qué llamamos el automatismo anormal? El automatismo anormal se da por un automatismo generado en células musculares de aurículas y ventrículos. Como habíamos mencionado, es la gran diferencia. El automatismo normal alterado es en células especializadas que son marcapasos, células especializadas. En cambio, en un automatismo anormal está dado por células musculares que no tienen esta capacidad de un potencial de acción. Es decir, células musculares de aurículas y ventrículos que obviamente que en condiciones fisiológicas carecen de esta propiedad de automatismo. Pero en este caso, cuando el corazón sufre una lesión del tejido cardíaco, se lleva a cabo una elevación del potencial de membrana hasta poder alcanzar un potencial de acción, el cual da la explicación de todo. Cuando hay una lesión en el tejido cardíaco, las membranas de estas células se vuelven más permeables a los iones. Sufren, en todo caso, un fenómeno llamado fuga iónica, que hace precisamente que estos iones están dentro de las células, salgan de y que entren a la misma, y existe aquí una alteración en la membrana celular que hace que se produzca esta fuga iónica y pueda favorecer la entrada o salida de estos iones, sobre todo para que este potencial de membrana sea menos negativo y entre menos, obviamente, y sea más fácil de iniciar un potencial de acción cardíaco. Esto incluso en células que no tienen la propiedad de automatismo de forma fisiológica, pero este tipo de lesiones es posible que lo adopten gracias a lo mencionado de la fuga iónica. ¿Qué ejemplos de arritmias podemos encontrar? Los latidos ectópicos, las taquicardias auriculares y las taquicardias ventriculares. Entrando a lo que es la segunda causa de
arritmias tenemos a la actividad desencadenada. Esta actividad desencadenada puede ser dada por postpotenciales precoces o postpotenciales tardíos, pero vamos a detallar y definir cada uno de ellos. Esta actividad desencadenada se define como un mecanismo causante de arritmias cardíacas, que es una actividad que se refiere a un impulso cardíaco desencadenado, es decir, causado por un postpotencial, y que son los postpotenciales en todo caso. Son despolarizaciones espontáneas, precoces o prematuras, que aparecen antes de que acabe la repolarización de un potencial de acción previo. Esto puede darse en la fase 2, en la fase 3, a los cuales llamamos postpotenciales precoces, o pueden darse en la fase 4 y los llamamos postpotenciales tardíos o PPT. ¿Y por qué los llamamos postpotenciales? Como se ve en la imagen, siempre hay un potencial de acción que los precede y los desencadena. El problema está en que pueden llegar a un potencial de umbral que va a desencadenar un nuevo potencial de acción, y como consecuencia de este nuevo impulso va a dar un impulso cardíaco prematuro que va a dar una taquiarritmia. ¿Por qué se producen estas oscilaciones del potencial de membrana? Es decir, estos postpotenciales, porque las propiedades de estas membranas son anormales, están alteradas. ¿Y en qué consiste el mecanismo fisiopatológico de esta alteración de estas membranas? En estos casos de los postpotenciales precoces podemos distinguir entre en el que aparece en la fase 2 o 3. Por ejemplo, el que aparece en la fase 2 se debe a una mayor apertura de los canales de calcio. El potencial precoz que aparece durante la fase 3 se debe a un aumento de la apertura de los canales de sodio. En el caso de los postpotenciales tardíos, hay un aumento de los niveles del calcio citosólicos que proceden del retículo sarcoplasmático. En cualquiera de estos casos, si el postpotencial llega a un umbral, va a desencadenar un nuevo potencial de acción, y esta actividad desencadenará y va a dar lugar a una taquiarritmia. Entonces, ¿qué causas van a provocar estas alteraciones a nivel de los postpotenciales precoces? Tenemos en esta tabla las diferentes causas que pueden producir un postpotencial precoz, entre los cuales tenemos una frecuencia cardíaca por un bloqueo cardíaco, distensión mecánica, hipopotasemia, hipoxia, acidosis, fármacos de antiarrítmicos clase 1A, 1B o clase 3 y diferentes antidepresivos sobre todo. Estos postpotenciales precoces, ¿qué tipos de arritmias nos van a dar? Estos postpotenciales nos van a dar una taquicardia en características de torsada de Points o una arritmia del síndrome del QT largo. ¿Y quién origina una actividad desencadenada por un postpotencial tardío? Se puede originar por una isquemia miocárdica, un aumento de catecolaminas, una hipercalcemia, una hiperpotasemia y por fármacos antiarrítmicos de la clase 1A. ¿Y qué tipo de arritmia nos va a ocasionar? Nos va a ocasionar una taquicardia auricular, una taquicardia ventricular por un infarto agudo de miocardio, una taquicardia ventricular polimórfica catecolinérgica y obviamente una taquicardia por intoxicación por digitálicos. Esos son los tipos de arritmias que nos pueden provocar este postpotencial tardío. Dentro de las causas de la fisiopatología de las arritmias tenemos los trastornos de conducción del impulso, que se dividen en bloqueos y reentrada. Obviamente los bloqueos como mecanismos de producción de arritmias cardíacas. El bloqueo es un tipo de mecanismo que forma parte de los trastornos de conducción que habíamos mencionado antes.
Y por otro lado, es importante en todo caso, ya que este trastorno de conducción del impulso eléctrico cardíaco se da por una interrupción total de ese impulso eléctrico. También podemos considerarlo bloqueo, cuando hay un retraso en la transmisión o en la conducción de ese impulso eléctrico. Podemos distinguir diferentes tipos de bloqueo. En todo caso, estos bloqueos pueden dividirse por su localización o también por la intensidad del bloqueo. Entrando a lo que es por su localización, podemos hablar de bloqueos sinauriculares, los interauriculares, auriculoventriculares, interventriculares y de rama. Como ya habremos podido ver, en los bloqueos interauriculares, por ejemplo, tenemos el síndrome de Bayes, el síndrome de Pachman, los auriculoventriculares, los bloqueos de primer, segundo y tercer grado, los bloqueos de rama, estamos hablando de los hemibloqueos. También los bloqueos se pueden dividir de acuerdo a su intensidad, en los cuales puede ser de primer, segundo y tercer grado, parciales o avanzados, completos o incompletos. De estos bloqueos, ¿por qué se da? La mayor causa normalmente se debe a una elevación de la frecuencia cardíaca, que ocurre que el impulso va a velocidades elevadas y llega a una zona del tejido cardíaco que todavía no se ha recuperado del impulso cardíaco previo. Si recordamos el potencial de acción, podemos dividirlo en dos partes, en un periodo refractario absoluto y en un periodo refractario relativo. Este periodo refractario relativo hace referencia a que hay una resistencia nueva que se opone a reaccionar. Entonces, esto es lo que ocurre. Cuando llega un impulso eléctrico nuevo en algunos de estos espacios de tiempo que se puede ver acá, el impulso no se propaga o lo hará con dificultad o de forma alterada. Hay otros factores o causas que pueden influir en la producción de estos bloqueos, que se pueden relacionar con la bradicardia porque la excitabilidad es menor durante estas fases prolongadas y que pueden deberse a diferentes causas. Entre las causas está, obviamente, como habíamos mencionado, una elevación de la frecuencia cardíaca, una bradicardia, fenómenos degenerativos o de fibrosis, y también están presentes fármacos como los digitálicos, los beta bloqueantes o los antagonistas de calcio. Entramos a lo que denominamos fenómeno de reentrada. Durante la actividad eléctrica normal, el ciclo cardíaco se inicia en el nodo sinauricular y continúa propagándose hasta activar todo el corazón. Cuando todas las fibras se han despolarizado y se encuentran en una fase completamente refractaria, el impulso se extingue. Esa es la vía fisiológica normal. Pero, sin embargo, si un grupo aislado de fibras no se activa durante la onda inicial de despolarización, estas fibras pueden excitarse antes de que se extinga el impulso, porque aún están a tiempo de despolarizarse. En este contexto, obviamente, pueden actuar como vínculo para volver a excitar zonas previamente despolarizadas, pero que se han recuperado de la despolarización inicial. Este tipo de proceso se denomina con diversos nombres, como reentrada, excitación reentrante, movimiento circular, latidos recíprocos, ecos o taquicardia reciprocante, que indican una propagación repetitiva de la onda de activación que vuelve a su lugar de origen para volver a activar la zona ya activada. Acá podemos ver cuál es que en la reentrada se ha dividido en dos grupos principales, la reentrada anatómica y la reentrada funcional, y esta a la vez se divide en un mecanismo de reentrada funcional con circuito guía, reentrada anisotópica, reentrada en 8, reflejo y reentrada en onda espiral o rotor. Además de este tipo de reentradas,
Existe una serie de requisitos para que se reproduzca este fenómeno de reentrada. Entre estos se tiene un sustrato, que es la presencia de un tejido miocárdico con diferentes características electrofisiológicas y propiedades de conducción y de refractariedad. Una zona de bloqueo anatómico, funcional o de ambos tipos, es decir, una zona de tejido inexcitable alrededor del cual pueda circular al frente de una onda. Un bloqueo de conducción unidireccional, un trayecto de conducción lenta que permita que se crea que un retraso suficiente en la conducción del frente de onda circulante para permitir la recuperación del tejido refractario proximal a la localización del bloqueo unidireccional. Una masa crítica de tejido que pueda sostener los frentes de ondas de reentrada circulante y un desencadenante que la inicie. También mencionan en otra bibliografía las condiciones necesarias también para el mismo, en los cuales los divide en 4. Un circuito discontinuo, un circuito continuo, un bloqueo unidireccional y una conducción lenta. Esto tengan muy en cuenta porque es algo muy importante para poder entender lo que es el mecanismo de reentrada. Dentro de los tipos de reentrada tenemos la característica reentrada anatómica o reentrada clásica, en el cual el mecanismo de reentrada clásico se basa en un obstáculo anatómico no excitable, rodeado por una vía circular en la que el frente de onda puede reentrar y crear circuitos de reentrada fijos y estables. El obstáculo anatómico determina la presencia de dos vías, como podemos ver aquí, una vía y otra vía. Cuando el frente de onda encuentra el obstáculo, avanza por una de las vías, bloqueo unidireccional, y se propaga hasta el punto de bloqueo, con lo que se inicia el circuito de reentrada. El inicio y mantenimiento de la reentrada depende de la velocidad de conducción y del periodo refractario de cada vía, los cuales determinan la longitud de onda. Para que se produzca la reentrada, la longitud de onda debe ser más corto que la longitud de vía. Como podemos ver acá en el gráfico, el obstáculo central, como habíamos mencionado, establece dos vías. Cuando el impulso llega al circuito, se produce un bloqueo unidireccional y la conducción lenta a través de la otra vía permite que haya un fenómeno de reentrada. En el fenómeno de reentrada, en la parte anatómica o clásica, también tenemos el intervalo gap o gap excitable. Es un concepto clave esencial para comprender el mecanismo de reentrada, como podemos ver en la imagen. Se denomina intervalo gap excitable al miocardio excitable que existe entre el frente de la onda de reentrada y la cola de la onda precedente. Este intervalo permite que la onda reentrante continúe propagándose por el circuito. Su presencia posibilita además de que podamos entrar en el circuito de reentrada mediante maniobras de reestimulación externa y explica los fenómenos de reciclaje y encarrilamiento. El fenómeno de reentrada funcional, como habíamos indicado, se divide en la reentrada de circuito guía. Como podemos ver en la imagen, este tipo de reentrada se describió en 1976. Estos autores propusieron que el impulso circula alrededor de un núcleo central que se mantenía en un estado refractario al ser bombardeado constantemente por impulsos y que se desplaza por un tejido parcialmente refractario. El circuito guía se definió como el circuito más pequeño posible en que el impulso puede continuar circulando.
Este tipo de reentrada es menos vulnerable a reciclaje, encarrilamiento e interrupción mediante maniobras de estimulación. El fenómeno de reentrada, en la parte de lo que subdividimos a nivel reentrada funcional, tenemos la reentrada en onda espiral. Esta reentrada, las ondas espirales se pueden producir en una amplia variedad de entornos en los que existe tejido excitable. Representan la forma bidimensional de propagación rotatoria de una onda, que puede reproducirse también en forma tridimensional. Cuando la actividad de onda espiral se produce en 3 dimensiones, este fenómeno se denomina scroll waves. Inicialmente, el término rotor hacía referencia al origen de la rotación y la onda espiral definía la onda emergente. Obviamente, la activación de la onda espiral se organiza alrededor de un núcleo que se mantiene sin estimular debido a la pronunciada curvatura de la espiral. Esta curvatura, a su vez, es la que limita la velocidad de propagación de la espiral y causa conducción lenta y bloqueo. La reentrada de reflejo. El reflejo es una subclase particular de reentrada que se produce en un segmento de tejido lineal en el que el impulso se desplaza en ambas direcciones por una misma vía, en situaciones en las que la conducción está muy alterada. Reentrada anisotrópica. La conducción anisotrópica hace referencia a la dependencia de la velocidad de propagación del impulso con la dirección con la que hace en el músculo cardíaco y depende de la estructura y la organización de los miocitos. Esto incluye la orientación de las fibras y la distribución no uniforme de las uniones gap, con un mayor número de canales capaces de propagar un impulso longitudinalmente para propagarlo transversalmente. Reentrada en 8. Este tipo de reentrada consiste en 2 frentes de onda concomitantes que circulan en sentido contrario, horario y antihorario, alrededor de 2 arcos funcionales o fijos de bloqueo que se fusionan en una vía común central. Un ejemplo típico de clínico es que se puede observar en la taquicardia ventricular relacionada con un infarto. Aquí tenemos un trazo electrocardiográfico en el cual nos muestra una fibrilación auricular. ¿Qué es lo que pasa en la fibrilación auricular? El nodo sinusal está inhibido, pero hay una despolarización en múltiples lugares. Por lo general se produce por mecanismos de reentrada. Hay ondas que están migrando en una activación de reentrada en distintos sitios de las aurículas. En cambio, en el ritmo sinusal la actividad es coordinada. Acá podemos ver en el trazo que indica la letra A, hay una fibrilación auricular con respuesta ventricular lenta y latido ectópico de salva, o también llamado el latido de escape. El latido de escape se denomina así porque cumple la función de que el corazón se irrigue y no entre en isquemia el miocardio. En el trazo que está con la letra B tenemos una fibrilación auricular con una pausa muy peligrosa de unos 4 segundos y no hay un latido de escape para que pueda salvar el corazón de una isquemia. La taquicardia supraventricular paroxística. La taquicardia supraventricular son ritmos rápidos y habitualmente regulares, en los que alguna estructura por encima de la bifurcación del haz de His es necesaria para su mantenimiento. Los 3 tipos más frecuentes son las taquicardias auriculares, las taquicardias de reentrada nodales y las taquicardias mediadas por una vía accesoria.
¿Cómo se caracterizan estas? Que es que de un momento a otro hacen presencia de más de 6 complejos ventriculares. Esta característica da a esta taquicardia supraventricular paroxística que se la puede diagnosticar. Como podemos ver acá en la imagen, tenemos ritmos regulares, posteriormente de un momento a otro presentamos este complejo que puede tener más de 6 ciclos o 6 complejos en forma continua. El flutter atrial es una taquicardia auricular que se produce por un mecanismo de macroentrada en torno al anillo tricuspideo, que gira alrededor de los 250 a 350 latidos por minuto. Es menos frecuente que la fibrilación auricular, ya que tiene una respuesta ventricular que puede ser de 2 a 1 y una frecuencia entre 130 a 150 latidos por minuto. Cuando el trastorno es grave, debe recibir medicación antiarrítmica con frecuencia. La taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular es un trastorno del ritmo cardíaco, una arritmia causada por señales eléctricas anormales en las cámaras inferiores del corazón, los ventrículos. Esta afección también se conoce como taquicardia ventricular, que se divide en polimorfas, donde son ondas de distintas características en una misma derivación; monomorfa, todas se parecen en una misma derivación; sostenida, que se mantiene durante el tiempo; no sostenida, que aparecen en salva y luego desaparece. El síndrome de Wolff-Parkinson-White está determinado por la presencia de un fascículo anómalo, un fascículo de Kent. Se describe 3 variantes según la aparición de la onda delta, tipo A y tipo B y tipo C. Las características de esta onda delta, como se puede ver, es que tiene un PR corto, un QRS ensanchado, un segmento de ST y T opuestas al complejo y la presencia de la onda delta. Acá se ve en el trazo electrocardiográfico cómo se muestra la onda delta, presentando una concavidad, sobre todo en el trazo electrocardiográfico al nivel del complejo QRS. El bloqueo AB de primer grado. La característica esencial del bloqueo AB de primer grado es un intervalo PR prolongado. El intervalo PR tiene una duración normal de hasta 0.20 segundos, lo que se traduce en un máximo de 5 cuadros pequeños o un cuadro grande en el papel de electrocardiograma. Entonces, cuando un intervalo PR se encuentra prolongado, nos encontramos ante un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Obviamente, para afirmar que el bloqueo es de primer grado debe cumplir con las características antes mencionadas. Parte del intervalo PR mayor a 0.20 segundos en forma constante, debe haber una onda R antes de cada complejo QRS. El complejo QRS debe tener una morfología normal. El bloqueo AB de segundo grado, MOVITZ 1, es el bloqueo que se produce en una pausa en la conducción auriculoventricular con un alargamiento progresivo del intervalo PR de los latidos previos. Dicho de otro modo, el intervalo PR, como podemos ver en la imagen, se va alargando hasta que la onda P no se conduce. Este es el fenómeno de Wengenbach. También se observa un acortamiento de los intervalos RR previos a la pausa. El MOVITZ tipo 2. El bloqueo MOVITZ tipo 2 es menos frecuente y casi siempre significa enfermedad severa del sistema de conducción. Se diferencia del bloqueo MOVITZ tipo 1 por tener un intervalo PR en forma constante, antes y después de la onda P bloqueada.
En el bloqueo AB de segundo grado MOBIS tipo 2, el trastorno del sistema de conducción suele ser distal a las de His, sobre todo si está asociado con un bloqueo de rama. Como podemos ver en la imagen, se alterna una onda P conducida con una onda P bloqueada en rojo. El intervalo PR de las P conducidas es constante. El bloqueo AB de tercer grado o un bloqueo auriculoventricular completo se produce por una interrupción total de la conducción auriculoventricular, provocando una desconexión eléctrica entre las aurículas y los ventrículos. Ningún estímulo es transmitido a través del sistema de conducción auriculoventricular, por lo que las aurículas y los ventrículos se despolarizan en forma independientemente uno del otro. Las aurículas son estimuladas por el nodo sinusal, si no hay otra alteración, mientras que los ventrículos son estimulados por un marcapaso subsidiario desde algún punto distal del sitio del bloqueo. El ritmo ventricular dependerá del sitio donde se origine el ritmo de escape. Puede ser el nodo auriculoventricular, haz de His o las ramas de haz de His. Mientras más alto es el sitio de bloqueo, más rápida es la frecuencia cardíaca y el complejo QRS es más estrecho. Como podemos ver en las imágenes, existe una disociación de las ondas P, que están en rojo, de los complejos QRS. La fibrilación ventricular es un tipo de ritmo cardíaco anormal. Durante la fibrilación ventricular, las señales cardíacas desorganizadas hacen que las cámaras cardíacas inferiores ventrículos se contraigan, tiemblen inútilmente. Como resultado, el corazón no bombea sangre al resto del cuerpo. La fibrilación ventricular es secundaria al desarrollo de múltiples ondas de actividad eléctrica en circuitos de reentrada. Como podemos ver en el trazo electrocardiográfico, en la parte de arriba tenemos una fibrilación ventricular gruesa. Nos puede discernir o identificar un complejo normal u ondas que estén dentro de los parámetros conocidos. También tenemos en el trazo electrocardiográfico inferior una fibrilación ventricular fina. ¿A qué llamamos proarritmias? Según Bachmann-Williams, el uso de diversos antiarrítmicos son generadores de nuevas arritmias, como ser antiarrítmicos que agraven una taquicardia ventricular polimorfa, una torsada de Points, fibrilación ventricular, bradicardias extremas y obviamente los flutters. Hay drogas que son potencialmente proarrítmicas. Tenemos la clase 1 en sujetos con disfunción sistólica o diastólica que presenten un ángulo. Clase 2, que están los beta bloqueantes, excepto el sotalolol, pero puede ocasionar bradicardias. Y el tipo 3, que presentan la torsada de Points. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido la teórica en relación a la fisiopatología de las arritmias cardíacas, esperando que haya sido de utilidad para ustedes en su conocimiento, y cualquier duda que tengan, obviamente estoy dispuesto a solucionarlas y colaborarles para su máximo desempeño en el segundo parcial. Muchas gracias, hasta luego.